Ya sabéis que de vez en cuando me gusta avisaros. No vais a poder dejar de leer esta novela, pero os va a doler. Un día Marta Carnicero Hernández vio un documental. Hay alguien en el bosque, y también una exposición, donde se denunciaba que miles de mujeres fueron violadas en la guerra de Bosnia como estrategia de limpieza étnica. Y en ese instante, ella supo cuál sería su siguiente novela. Marta, no hay cifras oficiales, pero entre 25.000 y 50.000 mujeres fueron violadas en la guerra de Bosnia como estrategia de limpieza étnica y además no se les permitía abortar. O sea que era la humillación llevada más al límite si cabe, ¿no? Sí, exactamente. Y además el problema es que eran mujeres, en el sentido de que no estamos hablando de una etnia concreta, de una religión concreta o de un origen concreto. En los Balcanes había diferentes bandos, se estaban peleando y en todos los bandos sucedió lo mismo. Entonces te das cuenta de que al final la sistematización de la violencia es muy distinta sobre las mujeres y sobre los hombres, ¿no? Y se trata de un problema global, un problema que afecta al mundo a lo ancho y largo del planeta, pero también del tiempo, ¿no? Es algo que ha afectado al mundo como lo conocemos desde siempre. Y se está tratando este problema como si no fuera lo que es un problema de derechos humanos. Esta tragedia aparece en tu nueva novela, en Matrioscas. Aquí tenemos a dos protagonistas, está Hanna y está Sara. Son dos historias que vamos a decir que viajan en paralelo, pero que acaban por tocarse. ¿Qué nos puedes contar de ellas? Están a punto de confluir y ahí queda la cosa, ¿no? Pues mira, por una parte tenemos la historia, hay que hacer un mini spoiler, pero bueno, ya estamos hablando del tema del que estamos hablando, la violación como arma de guerra. Tenemos una persona que es víctima de esa violación como arma de guerra. Han pasado ya casi 20 años, han pasado 18 años desde ese momento y la herida todavía no está cerrada. Ella todavía sueña con la venganza. El problema que tiene es que en un momento determinado la persona que de alguna forma lo epitomiza todo, la persona contra la que ella quisiera vengarse, desaparece del mapa. Entonces tiene que buscar otra forma de canalizar toda esa energía y todo ese dolor. Eso por una parte. Por la otra parte tenemos la historia de Sara. Está a punto de cumplir los 18 años y vive una existencia en principio feliz, con los problemas que son aquellos problemas enormes de la adolescencia, pero típicos y clásicos del adolescente acomodada, ¿no? De una persona que no tiene más problemas que los que conlleva la vida diaria y el crecer y el hacerse mayor. Tenemos a todas esas mujeres violadas, pero en la novela también cuentan y mucho los niños. Esos niños que nacen y que además son niños que nacen estigmatizados, porque ni los quieren los padres, los violadores, ni los quieren las madres, porque ven en ellos un poco la semilla del enemigo. Exactamente, la semilla del enemigo y el recuerdo de la humillación, ¿no? Son niños que son nacidos culpables, que son rechazados desde el primer momento y que muchas veces descubren después, en el patio del colegio, de dónde vienen, ¿no? Siempre hay alguien dispuesto a hacer daño, alguien dispuesto a no enterrar el hacha de guerra que debió de quedar enterrada hace mucho tiempo, ¿no? Y el hecho de seguir conviviendo con tu enemigo, cuando se ha terminado la guerra, cuando se ha terminado el conflicto, muchas veces acaba causando todo ello, ¿no? Tu novela nos vuelve a demostrar que por mucho que viajes a miles de kilómetros, que por mucho que pongas distancia con el pasado, las heridas no suelen cicatrizar, o sea, que no hay exilio que pueda curar ese dolor. Exacto. Hanna se lo niega todo, se niega a volver a hablar la lengua materna, dice, con la excepción de las onerosas llamadas de rigor a la familia, pero que son muy pocas, e intenta, alejándose en todos los sentidos, crearse una piel sobre una piel sobre otra piel, ¿no? De ahí las matrioscas, esa encapsulación del dolor cuando no sabes cómo hacer para cicatrizar las heridas, ¿no? Intentar crearte varias capas que te puedan proteger de ese entorno, pero al final yo creo que esto es muy complicado, ¿no? Este poema 20 de Pablo Neruda es de los pocos que recuerdo entero de cuando estudiaba bachillerato. He pensado en él porque en 2023 se cumplen 50 años de su muerte y quería recordarlo. Un poeta que también sufrió el exilio, ya que en 1949, siendo senador, huyó de Chile tras denunciar los abusos y las desigualdades en su país.
y no pudo regresar hasta años después. Por cierto, que muchos no saben que el escritor tuvo que huir a caballo y a pie por la cordillera andina camino de Argentina. Y precisamente esa odisea estuvo presente en su discurso de agradecimiento cuando en 1971 recogió el Premio Nobel de Literatura. Leyendo pasajes de su biografía, he descubierto que su padre nunca estuvo de acuerdo con que se dedicara a escribir. Hasta llegó a dejar de pagarle los estudios para disuadirlo. Por suerte, no lo consiguió, y Neruda nunca abandonó la escritura. Eso le permitió ser el primer latino en recibir un título de doctor honoris causa de Filosofía y Letras en la Universidad de Oxford. ¿Qué más os puedo contar? Pues que sus poemarios, recopilaciones y antologías han sido traducidas a más de 35 idiomas. Y que Madrid fue un lugar muy importante en su vida. En España entró en contacto con los miembros de la generación del 27, fundó la revista Caballo Verde para la poesía y vivió de cerca la Guerra Civil. La muerte de Neruda, a los 69 años, nos dejó sin el gran poeta latinoamericano del siglo XX. Su funeral fue silenciado por la dictadura, pero lo que nunca lograron silenciar fueron sus versos. Es imposible borrar de la memoria colectiva un final de poemario así. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Otro de los temas del libro, que además no es nuevo en tus libros, es el tema de la adopción. Porque aquí vuelve a ser un tema... Es una cosa que me pregunto, ¿eh? Que yo lo ligo también con el tema de la identidad, con el tema de la memoria familiar, y tú ese tema ya lo habías abordado anteriormente, y aquí vuelve a estar también. Exacto. En una de las tramas. Sí, la identidad y la memoria son dos temas que me interesan muchísimo y están en las tres novelas. Sí. Y el tema de la adopción está en la primera y está en la tercera. Y a veces me pregunto por qué, y la gente me pregunta por qué. ¿Eres adoptada? ¿Tienes hijos adoptados? No se da el caso. Pero sí es verdad que hay una de las cosas temas recurrentes que me voy preguntando que tienen que ver con esos lazos, esos vínculos de afecto y de estimación que se generan con nuestros hijos, ¿no? Yo creo mucho más en la piel que en la sangre, mucho más, ¿no? Y creo que por eso también el tema de la adopción es un tema que me planteo y sobre el que reflexiono. Luego está también el tema del papel que juega la propia comunidad, el colectivo. Cómo se enfrenta a la hora de reparar el mal, cómo se normaliza la brutalidad en muchas ocasiones. Estas cosas están tipificadas como crimen contra la humanidad, ¿no? Forman parte del delito de genocidio que tiene que ver con el hecho de matamos a los hombres y a los niños para que esta estirpe de alguna forma no pueda continuar adelante, inseminamos a la fuerza a las mujeres, ¿no? Violándolas con la semilla del ganador para que además ellas sientan un rechazo hacia esa prole, hacia esa descendencia. Con eso terminamos directamente con esa etnia, con esa religión, con ese origen concreto, ¿no? Es una novela corta, es una novela dura, porque lo es, y es una novela que además te plantea un montón de preguntas y que aborda muchos temas. Por ejemplo, ¿qué lleva a tantos hombres a convertirse en auténticos salvajes en un contexto concreto, como puede ser el de una guerra? Exacto, eso es algo que no he podido contestarme. Y es cierto, mi obligación es preguntarme cosas, pero no siempre tengo las respuestas. En este caso no he llegado a descubrir qué es lo que está pasando, porque al final todos ellos tienen una responsabilidad individual. Yo puedo entender que se acaten órdenes, pero no órdenes de este estilo, ¿no? que son auténticas barbaridades, ¿no? No hace tanto salieron unas escuchas telefónicas, se habían hecho unas grabaciones entre me parece que era un soldado ruso y su mujer, y la mujer decía, vete a violar mujeres de Ucrania, pero ponte preservativo. Es algo que no se puede entender. Ahí también estamos hablando de mujeres que participan de esa violencia, aunque sea de forma implícita y tangencial, ¿no? Pero ¿cómo logra un escritor meterse en la cabeza de alguien que ha vivido una tragedia tan terrible como esta, la tragedia de estas mujeres violadas? Pues mira, en mi caso, con empatía. Entonces, a mí lo que me parecía es que era ilícito por mi parte entrevistar estas mujeres, por supuesto, las han entrevistado, pero yo no soy periodista, no tengo esa sensibilidad seguramente que se requeriría para poder ahondar en la herida sin provocar dolor. Pero aún así,
sí es cierto que me parecía ilícito ir a escarbar en una herida que estas mujeres habían hecho tanto por cicatrizar. Lo decía ella antes, esta es una novela que duele, y duele porque tiene fragmentos como este. La violencia que se impone a las mujeres es la misma en todos los bandos. La guerra es la excusa, el permiso que ellos se conceden para convertirse en bestias.